Empezamos a sentir cómo Dios no solo quiere comunicarse, sino que quiere llegar a lo más profundo de la comunicación, que es la comunión. Empezaba hablándoles un poquito de Abraham. Abraham es muy lindo cuando uno va leyendo, ¿no?, la Biblia y se da cuenta que Dios se comunica con Abraham. Le habla, le da un mensaje, le dice que él va a ser llamado para ser el padre de muchos, que también por eso le agregaba después Abraham, como la primera muestra de que Dios buscó al hombre y se quiso comunicar con el hombre, se quiso comunicar con su criatura. Luego ya tenemos a Moisés, ¿no?, la zarza ardiente. También Moisés, que había sido adoptado por los egipcios, de pronto ese Dios que no conocía, recordemos eso, ¿no?, porque él había sido criado por egipcios, Dios mismo se le aparece en la zarza ardiente. Otra vez, Dios dice: mira, acá estoy, quiero comunicarme con vos. Dios se comunica también con Moisés. Avanzando en la historia, sabemos que Moisés en un momento lo saca al pueblo de Egipto y me parecía muy interesante este punto, ¿no?, del pan de vida. ¿Por qué? Porque nosotros en esta historia que vamos analizando, como Dios se va comunicando con su pueblo, esa idea del pueblo se va tornando más clara con Moisés. Porque esa gente que acompaña a Moisés es el pueblo de Dios. ¿Nosotros qué? Nosotros sabemos que simboliza la Eucaristía. Empezamos a sentir cómo Dios no solo quiere comunicarse, sino que quiere llegar a lo más profundo de la comunicación, que es la comunión. Bien, ya en el Nuevo Testamento, con Jesús, tenemos la gran revelación, ¿no? Dios es Trino, Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Que esto se venía como vislumbrando un poco en el Antiguo Testamento, pero tenemos la certeza, en el Nuevo Testamento tenemos como ahí exteriorizado a Jesús, ¿no?, revelando a nosotros. Con Dios era totalmente diferente cuando apareció Jesús. Claro, porque Dios, ahí ya no era Dios comunicándose en algo, Dios había nacido, Dios estaba pisando la tierra. El verbo se hizo carne. Tal cual, el verbo se hizo carne. Dios ya podía hablar de cara a cara a una persona. Imagínense los apóstoles, ¿no?, que pudieron hablar con Jesús en su mismo idioma. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. ¿Qué mejor época que esta para que esto se cumpla? Porque en esa época los apóstoles tenían que ir con sus sandalias, de caminar kilómetros y kilómetros y llegaban hasta donde llegaban. Pero nosotros ahora, desde nuestra casa, con la tecnología, podemos llegar a muchos países, a muchas provincias, a muchas casas. Podemos lograr que esto sea posible. Podemos hablarle a toda la creación, a todo el mundo. Cada vez es más cercano que esto se pueda llevar a cabo. En cada época hubo santos que ellos utilizaron los medios de su época, las tecnologías de las que disponían, para comunicar la buena nueva. Acá yo puse algunos ejemplos, hay muchísimos más, ¿no? Estos son, digamos, los que yo elegí por una cuestión de cariño personal por ahí, que son muy cercanas. Santa Teresa, que la tengo en la mesita de noche ahí, pues se cariñó mucho. Poesía prosa y de carta de Virgen. De varios de ellos hay películas para ver en YouTube, las pueden buscar, en sus días, muy buenas películas. Bueno, y de carta de Virgen, música, poesía, también inclusive otras cuestiones como por ejemplo la medicina. Maximiliano Kolbe, revista, prensa escrita, mártir, la Segunda Guerra Mundial, campo de concentración. Después tenemos a Juan Pablo II con el teatro. Conseguí esta fotito, me pareció muy linda, es Juan Pablo II en su época donde él actuaba, ¿no?, en esa compañía. De hecho, por supuesto, no podía cantar, porque él es nuestro santo millennial. Próximamente está a nada de ser canonizado y es muy inspirador para Carlo Acutis, creo que para todos, porque él con solo 15 años se propuso y logró, con horas y horas de trabajo, de estudiar autodidacta, programación para poder hacer una página web, para hacer presentaciones, videos que la mayoría están son libres para descargar y compartir. Como que fue el precursor de todo esto. Fue un precursor, sí, tal cual, tal cual. Carlo Acutis, y por eso él es un patrono para nosotros. O sea, él quería que todo el mundo conociera los milagros eucarísticos. Que si nuestros jóvenes pasan muchas de sus horas en redes
Ah, no, yo no me meto ahí porque me sacan los datos y me contaminan. Pero los jóvenes no les vamos a todos eliminar sus cuentas. Entonces es necesario que haya